primer lugar, es importante entender quién fue Albert Camus. Camus nace en Argelia en 1913 y muere en Francia en 1960. Fue un novelista, dramaturgo y ensayista francés. Nacido en el seno de una modesta familia de inmigrantes franceses, su infancia y gran parte de su juventud transcurrieron en Argelia. Inteligente y disciplinado, empezó sus estudios de filosofía en la Universidad de Argel. Sin embargo, no los pudo concluir debido a que se enfermó de tuberculosis. Se va a vivir a París, Francia. En la Segunda Guerra Mundial se implicó en los acontecimientos del momento. Militó en la Resistencia y fue uno de los fundadores del periódico clandestino Combat, en donde de 1945 a 1947 se convierte en su director. Sus primeras obras de teatro, El malentendido y Calígula, prolongan su línea de pensamiento. En París escribió las más importantes de sus novelas. Entre ellas podemos encontrar El extranjero, en donde reflejó sus principales conceptos: el absurdo, el suicidio, en donde se encuentra también el suicidio filosófico, y por supuesto la aceptación. Sin duda alguna, El extranjero es una de las novelas más importantes, publicada en 1942. El extranjero suele asociarse claramente con la filosofía del absurdo y la existencialista, aunque Camus siempre desmintió esta segunda etiqueta. Mersault, Salamano, Raimundo, Marie y Mason son sus principales personajes. Es importante entender que esta novela pertenece al género policial, novela filosófica, ficción de aventuras, absurdo y ficción existencialista. Ahora vamos más a fondo con los conceptos de Albert Camus. En primer lugar, podemos encontrar el absurdo, el cual hace referencia a aquello que surge de intentar encontrar respuestas a un universo que ciertamente no las tiene. En segundo lugar, el suicidio, que hace referencia a aquellas personas que no comprenden el mundo y ciertamente se ven rebasadas por él. Allí podemos encontrar el suicidio filosófico, el cual consiste en buscar una salida en donde no se permitan que se hagan preguntas existencialistas. Ejemplo de ello es la religión y la política, en donde se sacrifica la libertad de pensamiento. Y en último lugar podemos encontrar la aceptación, que consiste en aceptar que nada de lo que hagamos tiene trascendencia en este mundo. Es el simple hecho de aceptar y seguir adelante siendo conscientes de esta realidad. La primera parte del libro finaliza cuando Mersault, el personaje principal, asesina a un árabe al cual no conoce. Lo asesina por el hecho de que es hermano del amante de Raymond, el cual fue apuñalado por este mismo personaje. Y bueno, pues la segunda parte empieza con el arresto de Mersault. Mersault es arrestado y llevado a la cárcel, y su abogado no está a gusto por la falta de remordimiento de Mersault por su crimen. O sea, lo que demuestra un poco cuando Mersault es llevado a juicio, el magistrado blande un crucifijo y le exige a Mersault que ponga su fe en Dios. Obviamente Mersault se niega, ya que él no cree en Dios y le es indiferente todo este tipo de acciones religiosas. El magistrado no acepta, el magistrado no puede aceptar la falta de creencia de Mersault y eventualmente le pone un apodo muy peculiar, que es Monsieur Anticristo. Luego de esto, Mersault es condenado y ya después de un tiempo de estar en la cárcel, Marie va y lo visita. Marie se ve obligada a sonreír
durante la visita y expresar la esperanza de que algún día Meursault pueda salir y se casen. Mientras Meursault espera su juicio, él se adapta lentamente a la vida en la prisión. Su aislamiento de la naturaleza, las mujeres y los cigarrillos lo atormentan al principio, pero realmente nos podemos dar cuenta que finalmente al final se adapta a vivir sin ellos. Y pronto, como con el paso del tiempo, ya ni siquiera se da cuenta de la falta que le hace. Obviamente él se las arregla para mantener su mente ocupada y duerme la mayor parte del día. Luego de que ya Meursault pasa un tiempo en la prisión, es llevado al juzgado, a su juicio, a uno de los juicios que le quedan. Los espectadores y los miembros de la prensa llenan la sala del tribunal. El tema del juicio pasa rápidamente del asesino a una discusión general del personaje de Meursault y de su reacción a la muerte de su madre en particular. El director y varias otras personas que asistieron a la vigilia y al funeral son llamados a testificar, y todos atestiguan la falta de afición, la falta de emociones y la falta de lágrimas de Meursault al momento de enterrar a su madre. Aún en el juicio, Marie, enfurecida, testifica que el día después del funeral de su madre, Meursault y ella salieron a una cita y vieron una película de comedia. Durante su resumen del día siguiente, el fiscal llama a Meursault un monstruo y dice que su falta de sentimiento moral amenaza a toda la sociedad. Meursault es encontrado culpable y es sentenciado a muerte por decapitación. Después del juicio, Meursault regresa a la prisión para esperar su ejecución. Él lucha para llegar a un acuerdo con su situación y tiene problemas para aceptar su destino. Se imagina escapándose y sueña con presentar un recurso legal exitoso. Un día, el capellán viene a visitarlo con deseos de hacerlo renunciar a su ateísmo, pero Meursault se niega. Al igual que el magistrado, el capellán no puede creer que Meursault no crea en Dios. Meursault de repente se enfurece, agarra al capellán y empieza a gritarle. Él declara que está en lo cierto al creer en un mundo de sinsentido, puramente físico. Por primera vez, Meursault realmente abraza la idea de que la existencia humana no tiene mayor significado. Él abandona toda esperanza para el futuro y acepta la suave indiferencia del mundo. Esta aceptación hace que Meursault sea feliz. Cuando dijimos que al final de sus días Meursault era un hombre feliz, se sentía feliz, fue porque se empezó a dar cuenta que estaba arrepentido de todo lo que hizo cuando su madre murió. Se arrepintió de no haberla llorado, se arrepintió de no haber estado con ella, se arrepintió de haber sido indiferente a la hora de enterrarla. Y eso le demostró a él como algo de felicidad, como algo de que podía sentir algo. Y así termina el libro. El libro finaliza con esta idea de Meursault, un hombre que durante toda la historia del libro fue indiferente a las cosas, no sentía, tuvo una novia pero no quería a esa novia, mató a una persona sin ninguna justificación y al final de todo el tipo se da cuenta que es feliz. Entonces eso también demuestra como un contraste entre la indiferencia y la felicidad del personaje. Ay, al igual. Después lo cortamos, empieza cuando esté seguro.